Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a ver el tema número 5, funciones 1, sesión 1. Vamos a leer el para empezar. La duración del día, al igual que la noche, depende de la época del año y de la parte del mundo en la que nos encontremos. Esto se debe a que, como sabes, la Tierra tiene efectuado un movimiento que se llama movimiento de traslación que va alrededor de ¿qué? Del Sol. Y otro de rotación sobre su propio eje, que tiene cierta inclinación respecto al Sol. Las preguntas que nosotros vamos a analizar y tal vez vamos a contestar al terminar el tema 5 es, ¿qué tiene que ver esto con la duración de los días o la diferencia de las estaciones a lo largo del año? Si se, si se registrara durante un año la cantidad de horas de la luz solar que hay diariamente y se grafican los datos, ¿qué forma tendría la gráfica? ¿Sería una línea recta o sería una línea curva? En esta secuencia aprenderás a analizar casos de variación de manera cualitativa mediante la lectura e interpretación de gráficas o tablas que representan diferentes sucesos. Bien, pero antes de hablar acerca de tablas, de gráficas, ¿ok? Me gustaría que tuvieran en claro, porque hoy vamos a aprender a analizar las gráficas, a sacar información de ellas. Y la información es agrupada y nos sirve de mucho. Pero antes quiero dar la definición de gráfica. ¿Qué es una gráfica? ¿Para qué nos sirve la gráfica? Aquí le voy a hacer un zoom a la información que les traje y dice una gráfica o una representación gráfica o un gráfico es un tipo de representación de datos, generalmente cuantitativos, mediante recursos visuales que pueden ser líneas, vectores, superficies o símbolos. Para que se manifieste visualmente las relaciones matemáticas y correlaciones estadísticas que guardan entre sí. También es el nombre de un conjunto de puntos que se plasman en coordenadas cartesianas y sirven para analizar el comportamiento de un proceso o un conjunto de elementos o signos que permiten la interpretación de un fenómeno. La representación gráfica permite establecer valores que no se han obtenido experimentalmente, sino mediante la interpolación, lectura entre los puntos. ¿Ok? Se llama lectura entre los puntos, es interpolación. Y la extrapolación, valores fuera del intervalo experimental. ¿Ok? Tal vez ahorita vamos a ver algo similar en las sesiones que siguen y la definición nos va a servir de mucho. Si ustedes pueden tomar apuntes y tenerla en clara en su información que guardan en su libreta para que en el momento que ustedes la necesiten la pueden tomar. Pero, ¿qué tipo de gráficas podemos utilizar? Miren, aquí hay diferentes tipos de gráfica, de pastel, de barra, histograma, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a analizar algunos y vamos a ir con respecto a las funciones. ¿Cuáles son las gráficas más conocidas? Tenemos la de función lineal, que es una recta, cuadrática, una parábola, polinómica, esta es una forma, racional, exponencial, logarítmica, irracional, de seno, de coseno. Las más comunes para nosotros son estas, cuadráticas y lineales. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Manos a la obra. Horas de la luz solar en distintos lugares de México y del mundo. Van a trabajar de manera individual o con el apoyo de algún familiar o alguien en casa. Analicen la siguiente gráfica del registro de la cantidad de horas con la luz solar diaria en la ciudad de ¿dónde? De Tijuana durante el año
2019. Después respondan lo que se pide. Bueno, vamos a analizar. ¿Qué tenemos? Recuerden que en una gráfica tenemos dos variables, ¿ok? Tenemos los valores independientes y los valores dependientes, ¿ok? Imaginemos que en esta gráfica el día 1 de enero observaron qué tiempo demoró la luz del sol, cuántas horas fueron. Así que empezaron a cronometrar y se dieron cuenta que la luz fueron 10 horas. Y conforme va avanzando el tiempo, imaginemos que llegamos al 1 de abril y otra vez vuelven a cronometrar qué tiempo demoró la luz solar. Y la luz solar tuvo un promedio más de 12 horas, ¿ok? Pero menos de 13. Por aquí está. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el punto más alto? El punto más alto en esta gráfica nos dice que fue el 1 de julio, fue cuando tuvimos más horas luz o más luz solar, que fueron 14 horas de luz solar. De igual forma, esta gráfica nos ayuda a entender que si este día tengo 14 horas de luz solar, ¿cuántos tengo de oscuridad? La suma de ellos tiene que dar ¿cuánto? 24 horas. Yo les puedo decir que el 1 de julio tuvimos 14 horas de luz solar y de oscuridad fueron 10 horas. Durante el año tenemos días más oscuros, con poca luz, o días con más iluminación, y esta gráfica nos ayuda a entender cómo es el comportamiento de la luz durante un año. Esta fue una estadística que se hizo en el año 2019. Ustedes pueden ir viendo mes con mes cómo fue aumentando la luz solar y cómo empezó también a disminuir. Inició en el 10 y terminó en el 14. Es decir, que hay un rango de 4 horas, un intervalo de 4 horas que nosotros tenemos con una variación en los meses, del mes que tiene menos luz solar hasta el mes que tiene más luz solar. ¿Cuáles son los meses que tienen la misma cantidad de luz solar? Profe, si nosotros ponemos aquí una reglita, nos damos cuenta que enero y diciembre tienen la misma cantidad de luz solar. Así como abril puede tener también un mes parecido y es el mes de octubre con abril tienen la misma cantidad de luz solar. Un poquito más de 12 horas y menos de 13. Está en ese intervalo. Si le hacemos se van a dar cuenta que sí. Algunos dirán, bueno, tiene 12 horas para redondear la información. Con esta información o esta interpretación de la gráfica está muy fácil. Ustedes van a contestar los incisos. ¿Cuándo se hacen más cortos los días? Y ustedes dirán, profe, los días se hacen más cortos cuando hay que menos luz solar, porque hay más oscuridad y así decimos, el día se me hizo cortito. Ahora sí ya podemos entender en qué meses sentimos que el día se va muy rápido. Ustedes van a poner en qué día los días, en qué mes, perdón, los días se hacen más cortos. ¿En qué mes se encuentra el día más largo y en qué mes el más corto de todo el año que está aquí? De enero a diciembre. Creo que no van a tener dificultad para contestar. ¿Cuántas horas luz solar tiene el día más largo? ¿Cuántas horas de luz solar hubo aproximadamente el día 31 de diciembre y el día 1 de abril? Y aquí van a poner las horas de manera ordenada. ¿Ok? La actividad número 2. En la siguiente gráfica se muestra el flujo de cambio de horas con luz solar durante 365 días, ¿ok? Del año 2019. Y esto fue una estadística que se hizo comparando 4 ciudades del mundo. Respondan las preguntas con base a los datos que aparecen en ella. Bueno, aquí tenemos Cancún, México, Santiago de Chile, Oslo, Noruega, Trípoli, de Libia, y cada color identifica parte de su comportamiento de la luz solar. Si nosotros vemos Oslo, Noruega,
En enero tienen poca ¿qué? Luz solar. Si hablamos de 24 horas del día, tienen 6 horas, ¿ok? 6 horas de luz solar. ¿Y cuánto tendrían de oscuridad? Creo que esos son sus días más oscuros para ellos. Y ustedes dirán, profe, a 24 le quito 6, me da que 18 horas. 18 horas de oscuridad y 6 horas de luz solar. Y ustedes dirán, profe, son los días más cortitos. Creo que con 6 horas nosotros no podríamos hacer muchos. Nos íbamos a sentir tal vez con ganas de estar en casa, de no andar trabajando por la oscuridad. A veces las jornadas son un poquito largas para nuestros papás. Y en Noruega, ellos hay días que tienen cantidades de luz solar muy pequeñas. Pero así como son días más pequeños, también ellos deben de tener algún mes, y aquí está, más o menos entre julio y agosto, ellos tienen un aproximado de 19 horas de luz solar. 19, y de oscuridad tienen 5 horas. Son los días más largos para ellos. ¿Ok? Y así como estamos interpretando Oslo, Noruega, ustedes pueden interpretar Cancún, Santiago de Chile, Trípoli. ¿Ok? Y con la gráfica, conforme nosotros vamos avanzando, vamos viendo cómo cada mes va llegando y aumentando la luz solar. El punto más alto es entre julio y agosto, pero el más bajo, los más bajos empiezan a ser de agosto, septiembre, octubre, hasta llegar nuevamente a diciembre, que son los días con menos luz solar. Bueno, con esta información van a contestar el inciso A, el inciso B, el inciso C. En junio, ¿en qué ciudad dura más el día? ¿Y cuál menos? Van a ver qué ciudad tiene menos luz solar. Y aquí les voy a ayudar. Este es el que tiene menos luz solar. Identifíquenlo. Y ustedes lo pondrán ahí. Bueno, si ustedes analizan la información, no es muy difícil. La sesión 1 está muy, muy fácil. Vamos con un dato interesante. La latitud es la distancia, ¿ok? La latitud de la distancia medida en grados que existe entre cualquier paralelo y la línea del ecuador. Siempre indica si esta distancia se mide hacia el hemisferio norte o hacia el hemisferio sur. Es importante que ustedes puedan investigar más acerca de lo que es la latitud y también investiguen más acerca sobre la luz solar en los diferentes países, cómo identificar lugares que tengan la misma cantidad de luz solar y qué cantidades no. Bien, jóvenes, creo que interpretando las gráficas podrán ustedes contestar esta información. Y aquí viene el inciso F. ¿En cuál de las 4 ciudades se parece más la duración del día a la de Tijuana? Van a poner cuál y por qué. Ojo, es importante que vean el intervalo más bajo, ¿okay? El punto más bajo, el de menos luz solar, y vean el de más luz solar. Y el que tenga la misma o los mismos valores que la gráfica de acá, el menos y el más, esa es la que se parece a Tijuana. ¿Ok, jóvenes? Vamos a dejar la sesión 1 y nos vemos en la sesión número 2.